Una vez más seguimos hablando con el doctor Julio Canonge Daly. Hoy sobre metales pesados. Específicamente, ¿qué son los metales pesados, doctor Canonge? Los metales pesados son elementos químicos que hay en la naturaleza, moléculas o simplemente átomos que están en la naturaleza y por su estructura entran al cuerpo y terminan haciendo grandes daños en el organismo. No todos los metales pesados son tóxicos. El hierro es un metal pesado, pero el hierro es fundamental para la vida, hace parte de la hemoglobina. Y sin hierro no habría hemoglobina y sin hemoglobina no habría transporte de oxígeno y sin oxígeno no hay vida, de eso lo sabemos todos. ¿Por qué entonces son tan cuestionados hoy en día los metales pesados? Bueno, los metales pesados, los químicos los conocen hace muchos cientos de años. Cualquiera que haya visto o se haya leído el libro El nombre del arroz o si haya visto la película con Sean Connery, se acuerda que uno de los guardianes de los libros untaba en los libros arsénico y eran libros prohibidos, para que cuando el que los fuera a coger y cogiera las páginas y se llevara los dedos a la boca, pues empezara a envenenar con arsénico y así hubo muchos muertos en ese convento, producto de la prohibición de este libro. Entonces los metales pesados nos han acompañado muchísimos años, tienen muchas funciones. En la industria química se utilizan metales pesados. Sabemos que para la extracción de oro se utiliza mercurio, por ejemplo. Pero los metales pesados entran al cuerpo y hacen mucho daño porque dañan las paredes de las células, porque vuelven eterna la cadena de estrés oxidativo que debe empezar con oxígeno y terminar con agua y CO2. Y esa cadena, cuando entran metales pesados cuando hay exceso de metales pesados, esa reacción de estrés oxidativo se desvía por otra reacción y termina produciendo radicales libres muy tóxicos que se pegan a las paredes de las células del material genético y lo dañan. Y una célula dañada tiene tres caminos: o se muere, o se repara, o sigue dañada y empieza a dar células dañadas y ya sabemos todo lo que pasa con eso. Usted habla de reparación. Entonces, ¿de qué manera se reparan células? ¿Se repara una situación por metales pesados? Claro, el metal pesado entra, hace el daño y mire, eso es lo que pasa en el cuerpo. Ni siquiera diría segundo a segundo, diría milésima de segundo a milésima de segundo. Empecemos por entender que hay 30 trillones de células, 30 trillones de seres, y no estamos contando los microorganismos que son 38 trillones y hacen parte también del cuerpo. Entonces, esas 30 trillones de células constantemente están sometidas a daños, procesos de envejecimiento. Obviamente hay una renovación de células, pero entendamos, por ejemplo, que las neuronas pueden hipertrofiarse, pero una vez muerta una neurona, solamente en ciertos puntos específicos del cerebro, ellas tienen la capacidad de volver a nacer. Entonces, pensemos que estas células están dañadas segundo a segundo, milésima de segundo y se están reparando. Y se reparan porque hay muchos medios de repararse a través, y para eso necesitamos vitaminas, minerales, aminoácidos, porque todo eso hace parte de esa reparación. Entonces, si yo aumento el nivel de daño, pues el nivel de reparación o tiene que aumentar, o simplemente si yo no tengo la manera de aumentar ese nivel de reparación, pues termino enfermándome, termino envejeciéndome más rápido y termino muriéndome claramente. Doctor Canonge, además del arsénico, ¿qué otros metales pesados son comunes hoy en día? El plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, el talio es un poquito más raro, pero existe y existe en muchos suelos. Hace unos años en California eh, se volvió moda tomar los jugos verdes, los extractos verdes, y resulta que en esos suelos donde se producía uno de los ingredientes del jugo verde es la col rizada o el kale o el kale con K. Y eso era las brásicas, el kale es una brásica, le gusta mucho captar metales pesados y el kale estaba lleno de talio y empezaron a ver un cuadro muy repetido en muchos pacientes en California donde había mucho dolor muscular,
donde había fatiga y empiezan a hacer tamizaje de metales pesados y encuentran que el metal pesado es raro, no es el más común, había mucha gente con intoxicación con talio. Entonces se dan cuenta de que este viene de la tierra donde era cultivado el kale para que miren la importancia de comer alimentos sanos, de alimentos donde no haya fumigación. Los pesticidas son algunos pesticidas tienen metales pesados y ya sabemos todo el daño que hacen. Los metales pesados tienen un denominador común y es que les encanta irse al cerebro. Les encanta la grasa y el cerebro es el sitio donde proporcionalmente hay más grasa. Entonces estos metales se van al cerebro y pues ya sabemos todo lo que puede pasar cuando las funciones del cerebro no están bien porque empieza a haber un daño y una agresión por estos metales pesados. ¿El aluminio se considera un metal pesado? Correcto, se me olvidó mencionarlo, gracias por el aporte. Uno pensaría que los metales pesados solo vienen del aire que respiramos o de la comida, y sí, pero también vienen, por ejemplo, el mercurio, las amalgamas, el 51% de una amalgama, que son las obturaciones con las que se limpia una caries y luego se pone una obturación ahí para que ya no, para que el diente tenga más soporte y más protección, son hechas de mercurio. Los desodorantes son muy ricos en aluminio, las ollas, muchas ollas donde cocinamos son de aluminio. Todas esas son fuentes de metales pesados. Ciertas pinturas, la gasolina son muy ricas en plomo. Entonces los metales pesados son omnipresentes y apenas entran al cuerpo, se van a la grasa, les encanta la grasa, se van a muchas otras partes, pues. Por ejemplo, el mercurio le encanta el cerebro y el riñón. Por eso esas dietas donde se baja tan abruptamente de peso, o por eso esas cirugías bariátricas donde la baja de peso es muy pronunciada en un tiempo muy corto, pues cuando uno baja de peso es porque la grasa corporal se reduce y si esa grasa corporal se reduce, se liberan metales pesados que van a ir a la sangre, que van a ir a tantas partes del cuerpo y van a hacer daño. Entonces, y estos pacientes nunca se preparan para eso. Simplemente se llevan a la cirugía y el objetivo es que bajen de peso y sí bajan de peso. Pero ¿qué pasa con esa gran carga de metales pesados que hay en la grasa? Que al disminuir esa grasa, pues son liberados al torrente sanguíneo. ¿Para dónde se van a ir? Pues uno de los sitios favoritos es el cerebro. Doctor Canonge, ¿qué hacer para combatir, para manejar esta situación que está con nosotros permanentemente? Bueno, hay varias consideraciones. La primera, una vez el metal pesado entra al organismo, si uno no hace cosas para sacarlo, él no se va a ir solo. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, ciertos metales pesados, su absorción no es tan fácil en el intestino. Por ejemplo, hay tres tipos de mercurio: el mercurio elemental o metálico, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. Entonces, el mercurio elemental solo se absorbe por vía respiratoria. Hago aquí una pequeña cuña. Ojo, los que se van a ir a cambiar las amalgamas por resinas, en la sacada de esas amalgamas se liberan muchos vapores de mercurio y micropartículas de mercurio que terminan entrando al cuerpo. Entonces, pregúntenle o vayan donde un médico integrativo, le preguntan a su odontólogo qué pueden hacer para disminuir esa absorción y para que ese mercurio, los pedazos grandes no hay problema porque el odontólogo los caza con su pinza y los bota, pero las partículas pequeñas sí, hay que hacer una preparación 15 días antes y después de la quitada de las amalgamas. Y en el aseo personal. Los desodorantes, ojo con los desodorantes. Miren, se consiguen desodorantes que no tienen aluminio, porque los que tienen aluminio, pues ese aluminio se absorbe. Y hay dos enfermedades muy importantes hoy en día donde el aluminio está implicado. Una el Parkinson y la otra la enfermedad de Alzheimer. ¿El Sí, Parkinson? señor. No, a ver, yo siempre digo que la enfermedad como la salud es un rompecabezas de múltiples piezas. Uno no puede culpar a una sola pieza de una enfermedad. Si usted pelea con su pareja, se monta en el carro muy bravo, salido de sus cabales, y arranca el carro y se vuelve un semáforo y viene una volqueta y lo mata, pues seguramente
el certificado de función no va a decir que fue por tu esposa que te moriste, va a decir que fue porque tuviste un trauma craneoencefálico, lo que sea. Pero obviamente, aun cosas así pueden ser disparadas por una emoción. También está la genética, también está la alimentación, también está el aire que respiramos, el agua que tomamos. En fin, hay cantidades de factores que hacen que uno esté sano como que uno esté enfermo. Entonces uno no podría decir el Parkinson es causado por el aluminio, no. Ayuda, es un factor coadyuvante. Hay otros factores además, seguramente hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores emocionales, pero si yo trato de controlar todos esos factores, pues voy a estar más sano y voy a vivir mejor. Ya para finalizar, creo que esto de los metales pesados nos lleva al mercurio, que está presente, y lo sabemos todos, en la mayoría de pescados que no son de aguas profundas, que son criados en superficies o que están muy expuestos a zonas industriales. Pero la situación es, ¿cómo hago para seleccionar un buen pescado que me ayude un poco a eliminar el peligro de que esté contaminado con mercurio? Pregunta del millón de dólares, pero yo te diría que los pescados que tienen más mercurio son los pescados más grandes, por aquello de que el pez grande se come al pez chiquito y es una cadena, entonces pues eh, si, digamos, yo te diría que es casi imposible uno decir, me voy a comer un pescado que no tenga mercurio, porque es un ser vivo y finalmente vamos a tener problemas con eso. Doctor, muchas gracias. Y bueno, creo que ya sabemos los peligros que nos rondan con los metales pesados. Muy amable. Muchas gracias.